Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar del ciclo de Educasa Talks de liderazgo. Como probablemente sabéis, en Educasa tenemos el programa de liderazgo para aprendizaje que tiene como objetivo formar a los equipos directivos para que sean capaces de liderar sus centros tomando como referencia el marco de las escuelas como organizaciones que venden, ¿no? Lo que implica que es establecer una cultura de aprendizaje en sus centros donde todos los implicados, es decir, personal docente, no docente, familias y sobre todo alumnado, sientan la necesidad y la motivación de aprender y mejorar de modo continuo. Este marco tiene 7 dimensiones, ¿no? Y algunas de ellas ya las hemos estado trabajando en otros webinars que tenemos en el web de Educasa. Por ejemplo, hace unos meses estuvimos trabajando el tema de la necesidad de establecer una visión y un propósito moral que oriente la práctica educativa en los centros, ¿no? Que lo hicimos con Miquel Martínez. En otro webinar también trabajamos la necesidad de centrarse en el desarrollo profesional de los docentes y lo hicimos con Ana Jolón, ¿no? Ahí hablábamos que la calidad del aprendizaje dependía de la calidad y de la formación del profesional, ¿no? Y de allí la importancia de que desde los equipos directivos nos centráramos en este aspecto. Y también con Chin Wu, que es la directora del Centro de Liderazgo del Instituto de Educación de Londres, que tuvimos la oportunidad de tenerla el pasado mes de octubre, ella nos hablaba del bienestar docente y precisamente hacía un vínculo entre el desarrollo profesional de los docentes, entre cómo ellos se sentían de preparados y su bienestar docente, ¿no? Es decir, cuanto más preparados se sentían y más formados, pues más bienestar tenían y por lo tanto, pues mejores prácticas educativas podían llevar a cabo en sus centros educativos. Y también otra de las dimensiones que trabajábamos el año pasado era la necesidad también del impacto, de establecer una cultura de indagación, una cultura de recogida de evidencias que nos permitiera evaluar las prácticas educativas de los centros con el fin de poder ir mejorando. Pues todas estas son distintas dimensiones de este marco y hoy nos vamos a centrar en otra dimensión. Hoy nos vamos a centrar en la importancia de establecer vínculos con agentes del entorno, otra dimensión más y que tiene una relevancia muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, Antoni Tor, que le vamos a invitar y que le vamos a ver en unos minutos, nos dice que cualquier perspectiva de mejora global de los centros educativos pasa por la necesidad de profundizar en su relación con el territorio. Y otro estudio que investiga, es un estudio internacional que investiga cómo son los líderes educativos de las escuelas exitosas, que reúne estudios de distintos países, también llega a la conclusión que estas dimensiones que hemos hablado son de las más importantes. Y también incluye que los líderes que tienen más éxito, entendiendo el éxito como aquellos que consiguen mejorar el aprendizaje de sus alumnos, son también aquellos que abren sus escuelas a la comunidad y que adecuan el centro a su contexto y a las necesidades de su comunidad. Por lo tanto, es un tema de especial relevancia. Durante este webinar vamos a reflexionar alrededor de distintas preguntas. Nos vamos a preguntar, por ejemplo, cuál debe ser el propósito de establecer relaciones y alianzas con agentes del entorno. También qué tipo de relaciones podemos establecer, cómo las podemos construir, qué oportunidades y qué retos o qué desafíos también supone abrirse a la comunidad y qué modelo de liderazgo se requiere para hacerlo posible. Y todo ello lo vamos a hacer con 3 ponentes que vamos a ver ahora mismo y vamos a presentar. Exacto. Tenemos a Antoni Tort, a Elena Guillén y a Alberto Esteban. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentarlos. Voy a empezar con Antoni Tort. Antoni Tort es doctor en Pedagogía y catedrático de la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña, donde ejerce la docencia y también dirige la Escuela de Doctorado. Él es autor y coautor de numerosas investigaciones y publicaciones relacionadas con la temática que vamos a trabajar hoy, con educación, territorio y comunidad, y también sobre la relación de las familias y escuelas y de otras temáticas. Con él reflexionaremos sobre todo desde una perspectiva más teórica. Él nos aportará el conocimiento y lo que nos dice la investigación sobre esta temática. Y después tendremos la visión más práctica, que nos la van a aportar Elena y Alberto. Elena Guillén, ella es maestra y es jefa de estudios de la Escuela Octavio Paz de Barcelona, centro donde lleva 22 años trabajando y donde ha vivido un proceso de transformación educativa, ¿no? Con todos estos años, ¿no? Sobre todo durante
durante los últimos años. Y también es formadora de profesorado en temas de aprendizaje globalizado y evaluación. Y Alberto Esteban, él es ingeniero de telecomunicaciones y docente desde hace casi 12 años. Es el director del Instituto Escola Daniel Mangrané desde hace un mes y medio, a un instituto que está en un pueblo que se llama Jesús, de Tarragona, y en el mismo centro también ha sido jefe de estudios durante 6 años y medio. Con ellos, pues, como os decía, hablaremos de la parte más práctica, nos aportarán a su experiencia de cómo han implementado procesos y proyectos donde trabajan con el entorno. Empezamos pues con Antoni Tort, si os parece. También deciros, os vamos a pedir vuestra implicación, os vamos a pedir que participéis a través de un Mentimeter que os vamos a lanzar más adelante, así que tened dispositivos móviles cerca. Y también si tenéis alguna pregunta, pues la podéis poner en el chat y también trataremos de responderla en la última parte de esta sesión. Empezamos con Antoni Tort. Antoni, en algunos de tus artículos hablas de la idea de interdependencia entre agentes, ¿no? Entre familia, escuela y comunidad, y sobre todo de la necesidad de establecer una complicidad horizontal entre estos agentes. Y hay un párrafo que me ha parecido muy interesante, sobre todo por el momento en el que estamos, que en aquel nos dices, las escuelas necesitan a las familias y a la comunidad para tener éxito en su cometido. Las familias solas también están condenadas a un calvario de dificultades e incomprensiones. Y también la comunidad, sin una complicidad con las familias y la escuela, se verá incapaz de una acción educativa global indispensable para la infancia, la juventud y para el conjunto de la población del siglo XXI, ¿no? Y esta última parte, sobre todo, nos hace pensar mucho en la situación actual en la que estamos, ¿no? Y se pone en especial relevancia por todo lo que está ocurriendo. Pues muy bien, gracias por invitarme y vamos allá y comento un poquito, intentaré ser muy respetuoso con los tiempos y si os parece comparto pantalla. Perdonad. Vale, como estoy en un entorno de confianza, querría hacer un breve preámbulo, 2 o 3, pero muy pequeñitos. Este es un texto de una maestra, Hélène Brion, en 1918, y como estamos aún en marzo, y los ecos del 8 de marzo aún están aquí, y hay una guerra en el este, querría presentar este breve texto cuando la juzgan por pacifista y antibelicista en su país, en Francia, y hace un discurso al final, un alegato, antes de que la condenen a 3 años de prisión, que finalmente no cumplió, donde explica que esto de la guerra es una demostración de fuerza bruta, masculinista, y que dedicamos la mente a cosas terribles como cepelines, acorazados, submarinos. Es de hace 104 años, de una maestra que se declara feminista y pacifista y tenía la inquietud de aprovechar este momento, esta ventana para hacer este breve preámbulo. En Ucrania, en Poltava, cerca de Kiev, en el centro del país, Anton Makarenko, pedagogo, fue enviado por el nuevo poder soviético en 1917 para crear una escuela para menores, para jóvenes delincuentes, que al cabo de un tiempo se convirtió en la colonia Gorky y fue, digamos, la base gracias a la cual Makarenko escribió el poema pedagógico, un libro extraordinario. Y en las trincheras de la Primera Guerra Mundial en Ucrania, Janusz Korczak, médico militar, empezó a escribir un libro pequeñito, extraordinario también, El derecho de la infancia al respeto, el derecho del niño al respeto. En Kiev, este médico militar también se ocupó de un asilo para niños de la guerra. La educación vive entre guerras y reconstruye aquello que se destruye fácilmente. Janusz Korczak dirigió el orfanato del gueto de Varsovia y cuando los nazis decidieron evacuar a toda la población, incluidos niños y niñas, hacia campos de exterminio, Janusz Korczak los acompañó hasta el final. Podía escaparse a través de las redes
de contrabandistas y amigos suyos de la parte no judía de Varsovia, pero dijo, en el día más importante de su vida no los dejaré solos. Por lo tanto, querría hacer este comentario como preámbulo en vista de la situación que vivimos. La educación lucha constantemente contra el, como decía Korczak, contra el homo rapax, contra el hombre no rapaz que agrede, que mata, etc. Y esta es una lucha constante y que hoy vemos en estos mismos momentos. Dicho esto, sigo adelante ya con la temática que nos reúne aquí. El título es Liderando con el entorno de la comunidad, y no quisiera ser frívolo, pero no dice lidiando con el entorno de la comunidad, porque el entorno y la comunidad son parte sustancial de la vida de las instituciones educativas. La COVID-19 ha movido las placas tectónicas que fundamentan lo que es la institución educativa y nos ayuda, a pesar de todo, a profundizar en una cuestión que cada vez más se plantea y que es el concepto de educación pública, en el sentido de servicio público. Puede haber escuelas concertadas con financiación pública, no entramos en ello ahora, pero la idea de educación en que hay diferentes agentes, estructuras, instancias, y en la cual, en esta educación, hay también, y sobre todo, también la institución educativa, la escuela, el instituto. Esta presentación se plantea el tema del liderazgo y la relación con el entorno de la comunidad en términos de un liderazgo para cambiar y para mejorar. Por lo tanto, no entraré tanto en normativas, en disposiciones, en los liderazgos en términos de dirección administrativa. No es que sea contrario, pero a veces hay que forzar las costuras del sistema para crear dinámicas nuevas. El papel del entorno está más que sabido y por lo tanto pasaré muy rápido por aquí, ¿no? Pero cuando se planteó digamos, los escenarios del siglo XXI, la OCDE planteó 6 escenarios, los 2 primeros, quizá los que conocemos mejor, sistemas burocráticos muy verticalizados, la presión del mercado para convertir la educación en otro bien de mercado más, y también los 2 últimos, la situación de una red de aprendizajes en que la gente se busca lo que quiere aprender, con tutorials, con películas, con lo que sea, que por otra parte es muy interesante, y también un sistema educativo que se rompe, que se deshace porque no hay, digamos, la ayuda y el soporte de las instituciones públicas. Pero en el centro de estos 6 escenarios hay 2, que son la escuela como corazón de la comunidad y la escuela como estructura, el instituto como un organismo para que la gente aprenda. La gente, todo el mundo que está allí, no solo los niños y niñas y los jóvenes. Y buscando cosas, en fin, textos que tenemos entre manos, cuando Fulan habla las 8 cosas que he aprendido, hace como, no sé cómo se dice, un decálogo de 8, pues el punto número 7 es: las relaciones con el entorno son básicas para el éxito. Las mejores organizaciones aprenden del fuera, además de desarrollarse dentro. Un grupo que investigamos hace muchos años sobre las innovaciones en los centros, dijimos 9 puntos. El quinto es: la innovación se produce cuando se conecta con las expectativas de las familias. La OCDE, cuando habla de equidad, hace unos años planteaba la necesidad de priorizar la vinculación en escuelas, familias y comunidades. Y en un decálogo, ese sí, de 10, de Martínez Celorrio, plantea dos elementos de este decálogo, hablando de esta horizontalidad y de esta idea de que finalmente estamos hablando de, vamos más allá de la escuela, o la escuela dentro de digamos, un ecosistema educativo, ¿de acuerdo? Joan Subirats, actual ministro de Universidades, habla de la escuela comunidad, es decir, una escuela que tiene proyecto y entorno, a diferencia de otras escuelas, las utilitarias, que sería una escuela negocio, que hay alguna, la escuela identitaria, que es un internado suizo para la jet set europea, si es que, en fin, es para poner ejemplo rápido, o la escuela barrio, que es una escuela muy digna, que está al lado de casa, pero que se define básicamente por este hecho. Entorno y proyecto como bases sustantivas de una escuela que se considera comunidad. Y a partir de aquí iríamos avanzando: una escuela como lugar de encuentro,
una escuela abierta al mundo, sin paredes, aunque también tenemos que tener algunas stores, algunas cortinitas, porque a veces tenemos que cerrar un poco para hacer ciertas cosas, porque puede entrar de todo. Y hay cosas que mejor que no entren, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que tener la capacidad también para entender cuándo es necesario que los pequeños duerman una buena siesta, cuándo tenemos que hacer una sesión de mucha concentración de lo que sea, etcétera, ¿no? La escuela como espacio de síntesis, el instituto como espacio de síntesis, de reordenar la cultura del collage, la escuela como comunidad donde compartimos proyectos, la escuela tempo pie, ¿no? No lo digo en italiano porque nació allí, la idea de que, digamos, hay una conexión estrecha entre lo formal y digamos, el espacio de ocio, las actividades que decimos extraescolares, y que al final esto se está diluyendo y tenemos que ver cómo se coordina, y una institución educativa que se compromete para ayudar no solo a reordenar y sintetizar la cultura del collage, sino para ayudar a interpretar las cosas que pasan. Esto implica nuevas formulaciones de las políticas educativas, en que el centro es el contexto comunitario, en que la finalidad es transformadora y no solo compensatoria, en que tenemos que posicionarnos estratégicamente y no solo como reacción, que en el tema de las familias y el entorno esto sucede a menudo porque nos aparecen incidentes que actuamos luego como solo desde el punto de vista reactivo. Tenemos que intervenir de forma global junto a otros, junto a otras agencias, otras instancias, otras instituciones, y digamos que el sujeto de las políticas va más allá de lo que sería la propia vida de la escuela. Esto conlleva que la institución educativa se plantee tres grandes procesos. Una es la idea de reinstitucionalización, es decir, cómo nos repensamos, cómo nos vemos como grupo, como institución, como proyecto. Esta palabra saldrá más veces, no tanto como trabajo por proyecto, sino la idea de proyecto como elemento fuerza de lo que es la educación, ¿no? Por tanto, reinstitucionalización para entender, para saber dónde queremos ir. Claro que también te puedes reinstitucionalizar cerrando todo y bunkerizando tu escuela porque no nos quieren, todo el mundo es enemigo, todos son problemas, pero aquí se trata de, ante una realidad determinada, pensarnos como centro, y por lo tanto esto es un aspecto importantísimo a trabajar. Otro es los procesos de regulación, es decir, cómo nos relacionamos con la inspección, con el ayuntamiento, con las empresas de servicio, cómo funciona el autobús escolar, quién está allí, porque esto acaba impactando en la vida y en la educación y los aprendizajes, ¿no? ¿Qué entidades de ocio, con quién podemos trabajar cosas? ¿Qué está haciendo la biblioteca escolar? Luego aquí tendremos que hablar de los tiempos, el desgaste, las coordinaciones. Y a veces alguien en broma dice, bueno, esto del trabajo en red es la coordinación de los pobres, porque estamos todo el día reunidos y no sé si avanzamos mucho, ¿no? Porque faltan recursos, ¿no? Y luego están procesos de recontextualización, es decir, ¿tenemos discurso propio sobre las competencias? ¿O nos comemos lo que nos llega sin más? ¿Cómo lo traducimos nosotros? ¿Somos capaces de posicionarnos sobre ciertas cosas? ¿Sobre el papel de la dirección? ¿Sobre cómo entendemos el 06? Es decir, hay este trabajo de tener discurso propio local enfrente de los discursos hegemónicos, vengan de Internet, de los influencers o del ministerio. Y por lo tanto, yo creo que son tres procesos necesarios para construir una institución donde la gente aprenda mucho, que haya un bienestar no solo de los niños y niñas y los jóvenes, sino también de los maestros, maestras y de las otras personas que conviven allí, etc. Y esto tiene que ver también con esta idea de cambio. Difícil, todo lo que estoy diciendo no es fácil. Tengo un enorme respeto con la gente que está haciendo cosas y todo lo que estoy aportando aquí forma parte digamos, de la voluntad de acompañar correctamente y de forma estrecha procesos de cambio en muchas escuelas e institutos.
Y aquí un poco también recordar las dimensiones del cambio. Los cambios sirven para mejorar y tienen que ver con el cuidado de los otros. Tiene que ver con la justicia, que no causen daño, aunque los cambios son duales y no sabes dónde vas a veces. Y no todo el mundo está cómodo con el cambio. No todo el mundo quiere hacer cambios en una determinada dirección. No es verdad que todo el claustro esté como una piña siempre. Y también los cambios tienen que ir ajustados a una realidad, porque no se trata de desnudar, digamos, o de dejar sin recursos a otros entornos, ¿no? La continuidad. A mí siempre me ha interesado por qué una escuela deja de hacer ciertas cosas, cómo se acaban ciertas transformaciones. Bueno, pues también esto es interesante de analizarlo y de vivirlo con una cierta, digamos, serenidad, porque no todo es sostenible en el tiempo según qué situaciones, ¿no? Los cambios, ya quizá lo hablaré un poco más adelante, los cambios se difunden. Abrimos nuestros centros para que nos vengan a ver y queremos que otras personas puedan coger elementos de lo que estamos haciendo. Los ecosistemas son diversos, por lo tanto mejoramos la diversidad y sin recursos, pues esto es muy difícil, ¿de acuerdo? Hay gente que hace bandera de tener pocos recursos. No, bueno, seguramente algún ministro o una consejera. No, con más recursos, más cosas interesantes podremos hacer, pero ya sabemos dónde estamos en esto. Bien, algunas reflexiones. Por lo tanto, el liderazgo para cambiar y tiene que plantearse, lógicamente, digamos, la relación con el entorno. Esto no es fácil. Y es difícil, digamos, lo hablábamos antes, la gestión de las relaciones humanas, y es difícil, digamos, que todo el mundo tenga un lugar, ¿no? Y que la gente se sienta bien en la institución. Y hay gente que se va porque no está bien. Bueno, son cosas que pasan, que se tienen que gestionar. Pero cuando hablamos de comunidad, esto se complica más. Nosotros hicimos una investigación que pedimos a los claustros si querían participar y tenían que votar con la mano alzada, y si el 80% quería participar, pues empezábamos a trabajar con ellos. Nos costó bastante. ¿Por qué? Porque todo el mundo es consciente de la importancia de trabajar con las familias, pero no es un tema cómodo. No es un tema cómodo. Y a lo mejor el centro está muy saturado, porque decimos centros de saturación, que están haciendo 1000 proyectos, 1000 cosas. ¿Hasta dónde llega la institución? Bueno, esto se tiene que plantear. No tiene que llegar hasta el infinito. Que no hay ordenadores en las casas, ¿de quién depende? Cuando unas madres magrebíes en una escuela pidieron a la directora que organizara un poco de bar para que ellas pudieran estar por la tarde tomando té después de recoger a los niños, porque los hombres iban al bar y ellas querían también encontrarse y tomar algo y tal, la directora, que les hacía clases, que participaran en todo, dijo, no, esto no lo hago porque esto tiene que hacerlo el barrio, el ayuntamiento. En otro caso podríamos decir otra cosa, pero nos planteamos como institución dónde llegar. La comunidad y sus conflictos. Las comunidades son conflictivas por definición. Yo estoy trabajando en una escuela sobre el tema de las familias, fantástico, estamos trabajando muy bien, hacemos muchas cosas sobre comunicación, sobre tutoría, sobre multinivel, porque hay familias hipervisibles, familias invisibles, y un día una familia monta un festival porque su hijo se ve que no sé qué le ha pasado en la escuela y se desmonta todo. Y volvemos a empezar, ¿no? Volvemos a empezar, volvemos a trabajar, porque un caso nos condiciona el resto. Las 3 Ds, voy muy rápido, perdonad, pero las 3 Ds, atención a la diversidad, atenuar las desigualdades y respetar las diferencias. No podemos estar todos de acuerdo. Hay miles de familias, hay decenas de familias y tenemos posiciones diferentes sobre cómo se educa. Por lo tanto, tenemos que llegar a acuerdos sin pretender la pseudo-concordia o los pseudo-consensos. Es duro, empezamos siempre de nuevo, la confianza no está por descontada. Nos ha cambiado la directora, resulta que ha cambiado la presidenta de AMPA y la regidora, digo,
que lo digo muy en femenino porque muchas veces es así, ¿no? Pero ha cambiado el consejero del ayuntamiento y ahora resulta que no sé qué, no sé cuántos. Y vuelta a empezar, ¿no? Hay una parte, digamos, bonita de nuestro trabajo que siempre estamos generando, digamos, nuevos círculos, pero a veces es duro, ¿eh? ¿Quién regula quién? ¿Cuánto dedicamos a las mediaciones? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Con quién competimos? ¿Competimos con alguien? ¿Estamos pendientes de la escuela de al lado? ¿Las matrículas cómo nos van? ¿Que este inspector nos ayudará? Nosotros montamos en nuestra ciudad, decidimos que la música se haría en la escuela de música, en el conservatorio y no en la escuela. Y para que pudieran hacerlo en horario lectivo, pero en un sitio más equipado y tal y cual. Para que no hicieran música a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Bueno, pues el inspector o se ponía de nuestro lado, o si no, era complicado porque se salía en horario lectivo, si hay un incidente de quién depende, cómo nos regulamos, ¿no? ¿Quién hace cosas? Por lo tanto, aquí hay un tema de trabajo en red importante. Y ahora se está trabajando, por ejemplo, en Cataluña, sobre una reformulación de los planes de entorno para construir mejor este ecosistema educativo que hablaba al inicio. Todo ello es difícil porque los centros tienen saturación, ahora estamos cambiando currículum, en Cataluña al menos, porque hay muchos proyectos, porque hay muchas necesidades, ¿eh? También hay todo un tema de externalización, quién se ocupa de qué, comedores, etcétera, tiempo libre. Y también hay la externalización de, a veces, profesorado, que todo lo que les pasa, que no les gusta, es siempre externo. Pero al final, cuando tú entras en el aula, son tus alumnos, tus alumnas, y con ellos vas hasta el final, ¿eh? Un aspecto importante que, como solo es para apuntar ideas, necesitamos comprar o necesitamos obtener tiempos, ¿eh? Un tercer tiempo para discutir con los alumnos de prácticas y los tutores de la universidad, para encontrarnos con las familias. Sin esto no vamos a ninguna parte, ¿eh? Me he olvidado del liderazgo, precisamente, del carisma, la distribución, el factor humano. Estuvimos en una escuela, pongo algunos ejemplos, donde las dos grandes directoras que fundaron la escuela estaban trabajando y su papel era, seguían trabajando en la escuela donde ya no eran directoras y se ocupaban de preparar, de formar a los nuevos maestros y nuevas maestras que se incorporaban en aquel centro. Y la directora ya era otra, pero estaban allí, no molestaban demasiado, dejaban hacer y formaban a las nuevas personas que llegaban. Hay personas que se tienen que ir, porque, por tanto, hay un factor humano después de un tiempo de gran liderazgo, depende, ¿no? Nosotros hicimos con el ayuntamiento, asesoramos un cambio de mapa escolar en Vic por el tema de la inmigración y fue un proceso durísimo, con muchos aspectos positivos y otros negativos, y las dos directoras que lideraron el proceso, cuando esto acabó, al menos los primeros pasos, pues dejaron las direcciones de las escuelas. Claro que el liderazgo distributivo o de distribución es el más importante, pero lo importante es qué consecuencias tiene tu liderazgo en los demás y no cómo tiene que ser tu liderazgo. Es un poco diferente, digamos, ¿no? Digamos, la importancia del liderazgo está en lo que pasa en la institución y más allá de la institución. Todo ello tiene que construirse como proyecto de institución, de centro. No depende solo de la buena voluntad o de una sensibilidad social, no, porque las familias la escuela es suya, es un entorno público, concertado, público. Y en todo caso, si es un centro privado, los niños o las niñas son hijos e hijas de estas familias y independientemente de la red escolar donde vayan o de la escuela pública que vayan, son hijos e hijas de la ciudad. Y por lo tanto, esto se tiene que construir colectivamente. Voy terminando para no alargarme en el tiempo. Y 4 ideas para ir terminando. Stenhouse, que fue un gran personaje que digamos, diseñó el currículum un poco como lo entendemos ahora,
hizo un cambio de guión de lo que se entiende por currículum y que murió joven, dice, bueno, la calidad clave que se necesita en una escuela si quiere crecer es su capacidad de reflexión. Por lo tanto, aquí los liderazgos tienen un papel muy importante en la capacidad para generar esta estructura de grupo que se reflexiona sobre quiénes somos y qué queremos hacer, ¿no? Otro aspecto que a mí me interesa especialmente, las innovaciones, atención, porque reproducir el cambio específico de una escuela en otra no tiene mucho sentido. Lo que es importante es analizar las condiciones que ha hecho que un centro haga cosas interesantes. Es muy diferente. Y a veces hay gente que replica pues, actividades, que está muy bien, pero lo importante es analizar las condiciones que lo han hecho posible. No para decir, bueno, es que estos tienen más gente o es que estos tienen más recursos, sino para ver cómo han construido, cómo se han repartido los liderazgos, cómo se han relacionado con la comunidad, etc. Es importante proyectos abiertos, que sean esbozos, no vivir mal las limitaciones, las contingencias, asignarle un valor positivo. Trabajamos con problemas, claro que son muy gordos, pues esto es un desastre, pero ya me entendéis, ¿no? Es decir, intentamos que las limitaciones sean un elemento de análisis. No cerremos los debates. Trabajamos en un ámbito social y educativo y volvemos a empezar. Hoy empieza todo. Es duro, pero es así. Por lo tanto, querer cerrar los debates es imposible. Y por lo tanto vamos a conseguir pasito a paso, cosas pequeñas pero sustantivas. Y una trayectoria profesional con liderazgos que sitúen el aprendizaje, el acompañamiento y el hábito en el sentido de ir poniendo, ¿no?, estas piezas, aprendizaje, acompañamiento y hábito, en el centro de la acción. Y finalmente, también de otro gran pedagogo que también nos dejó prematuramente, Joaquín Frank, plantea esta idea de que la escuela es un lugar para promover síntesis provisionales, que no está sola, que no es un lugar donde se termina todo y que luego van a la realidad. Esto no es así, la realidad está dentro y está fuera, y por lo tanto no es tanto un muro como un tiempo, una modalidad de un proceso educativo que no termina, que empezó no sé cuándo, nos lo dirían los biólogos, etólogos y genetistas, y que no termina, y seguramente termina cuando nos vamos de este mundo, pero quizá, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, reivindicamos el papel de la institución educativa y de sus liderazgos, pero en un entorno cambiante que necesita reconstruir esta idea de ecosistema educativo, y allí la escuela y su gente tienen su lugar. Y por mi parte creo que hemos llegado más o menos a la hora, por lo tanto muchas gracias por escucharme y seguimos. Muchas gracias, Antoni. Ahora, si os parece, vamos a lanzar la primera pregunta que tenemos en el Mentimeter, la vamos a proyectar ahora en pantalla, que es para que reflexionéis a partir de lo que Antoni nos acaba de explicar y también con las experiencias que nos van a explicar Elena y Alberto, perdón, sobre las oportunidades que veis que pueden proporcionar establecer estos proyectos de vínculo con el entorno. Para poder entrar en este Mentimeter podéis escanear este QR y entiendo que también hay un código donde podéis ir contestando, y lo vamos a recuperar cuando acaben las intervenciones de Elena y de Alberto. Y ahora pasamos a Elena para que nos cuente cómo trabajan desde la Escuela Octavio Paz con el entorno, ¿no?, a partir de los proyectos que ellos hacen cada año. Elena, adelante. Hola, yo agradezco la confianza que habéis establecido con nosotros para que podamos compartir nuestra experiencia, ¿no? Voy a compartir una presentación también que ayudará un poquito a ejemplificar todo lo que hacemos. Uy, perdonad, que empiezo por el final. Vale, a ver, también en antecedentes, hace 7 años, pues que la Escuela Octavio Paz y toda la comunidad educativa empezó un proceso de transformación
y un cambio de mirada pues, de la propia educación. A ver, nos preguntamos si lo que hacíamos y cómo lo hacíamos respondía a las necesidades de nuestros alumnos. Porque los niños y niñas del siglo XXI que crecen en el medio de esta crisis económica, ecológica, digital, sanitaria, incluso política que tenemos actualmente, pues provoca que la escuela es una parte implicada y ha de contribuir a formar estas personas que tengan una gran adaptación al cambio y situadas en el mundo en el que vivimos. Nuestro proyecto educativo se basa sobre todo en las relaciones humanas y el aprendizaje para la vida. Siempre con la base de los 7 principios del aprendizaje, el soft skills, las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los informes de la UNESCO en Repensem la Educación. El proyecto educativo de la Escuela Octavio Paz, como veis en la diapositiva, pues se desarrolla en 5 grandes bloques. Ya la línea pedagógica, con las franjas de trabajo globalizado, como son la asamblea, los ambientes, el trabajo por proyectos, los espacios competenciales, los laboratorios o las cajas de aprendizaje. Otro gran bloque son las alianzas, que son los que queríamos ahora pues, explicaros. Las alianzas con aquellas instituciones pues, que nos acompañan durante todo el curso, tanto en el proyecto anual de investigación como en el proyecto de mejora diaria de nuestra práctica educativa. Luego, otros proyectos de escuela, como podrían ser los de la biblioteca, la cohesión de equipo, la renaturalización de los patios, etc. Un gran pilar en nuestro proyecto educativo es la evaluación, siempre entendida como instrumento de progreso. Y luego las relaciones que establecemos pues, con las familias y con el entorno pues, cercano y lejano, ¿no? También con todo el entorno. Como os decía, pues una de las franjas de trabajo globalizado que le damos mucha importancia en la escuela es el proyecto de investigación. Y es aquí donde en realidad se conecta la escuela, donde abrimos pues, esas paredes que decía Antonia, abrimos puertas, ventanas y que entre la realidad, entre la vida a la propia escuela. En el momento en que decidimos cuál es el tema que queremos trabajar a lo largo del año en el proyecto de investigación, pues es en el momento en que empezamos a contactar pues, con estas alianzas, con estas instituciones que nos aportan experiencia, pericia, yo qué sé, profesionalidad, ¿no? Y que nos acercan a estos expertos que saben del tema. Nos dan una visión que no es estrictamente didáctica ni pedagógica, sino pues que es diferente a lo que hacemos normalmente en la escuela. Son colaboradores necesarios para el proyecto. Se convierten en un recurso más que tanto para maestros como para los niños o las familias, pues de los que todos aprendemos. Cuando establecemos el tema, ya empezamos a contactar con estas instituciones, nos reunimos el claustro, la comunidad educativa, para ver qué instituciones nos podrían ayudar en relación al tema y que nos puedan responder a las preguntas y a los retos que van apareciendo pues, a medida que avanzamos en el proyecto. En un primer momento nos explicamos, tanto la institución como nosotros, qué queremos, quiénes somos y qué podemos ofrecer tanto una como la otra y planificamos una hoja de ruta. Hay instituciones pues, que tienen más personal o tienen más predisposición y se implican más y otras pues, que lo pueden hacer de forma puntual a lo largo del curso. Como veis en la diapositiva, pues tanto desde el 2015-16 en que teníamos poquitas alianzas con instituciones, pues este año con el tema de cocinas, pues tenemos más. Por ejemplo, la Fundación Alicia, que se basa en toda la relación de la alimentación y la ciencia, desde una visión más científica, o el lado artístico, que nos ofrecen los alimentos como la Fundación Miró. Oxfam en el lado más social, el comercio justo, el banco de alimentos, o incluso la experiencia culinaria de la cocinera Ada Parayada en su restaurante Semproniana, pues que nos ayuda a toda la comunidad pues a responder esas cuestiones que se nos plantean. El curso pasado, por ejemplo, con el tema de la calle, el Colegio de Arquitectos de Cataluña ayudó a un grupo pues, a crear una maqueta de una super illa, una super manzana. O el Museo de Historia y el Museo de Diseño pues ayudaron a un grupo. Su reto fue crear unas placas con nombres de mujer, porque resulta que en Barcelona hay muy pocas placas de calles con nombres de mujer, y que además fueran interactivas y accesibles para personas invidentes. Se quejaban los niños de que ellos notan que las placas con los nombres de la calle están muy altas
Son aquellos retos que se plantearon y escribieron al ayuntamiento también una carta pues para pedir que la próxima vez que hagan remodelación de las placas pues los tengan en cuenta. O en el tema del mar, que además fue en el momento del confinamiento, el Museo Marítimo de Barcelona no nos dejó en ningún momento de acompañar en el proyecto. A ver, la experiencia podemos decir que es súper positiva y si os fijáis cada año pues hemos ido aumentando estas alianzas, ¿no? Por muchas razones. La conexión con la vida, con la conexión con la realidad, la aplicabilidad de conocimientos, tanto dentro como fuera de la escuela. Por ejemplo, este es un detalle, este curso con el tema de cocinas, la Fundación Miró también ha trabajado con las familias y están haciendo unos talleres tanto en la escuela como allí en la propia fundación, que se acaban justamente este sábado, sobre los colores en la cocina. Han hecho tintes con alimentos y es una aplicabilidad fuera de la escuela también con todos la familia y el externo. También es positivo por el hecho de poder experimentar y descubrir juntos y garantiza lo que buscamos siempre, que es la personalización del aprendizaje, porque se respetan también los diferentes ritmos de cada grupo. El grupo es el que se plantea el reto y busca a aquellos expertos que le pueden dar respuesta. A ver, creemos en una escuela que debe potenciar la sensibilidad social, pensar en clave colectiva y el trabajo en equipo, el hecho de poder saber aprender a aprender. Y muy importante en este aprendizaje es que sea compartido. Tanto la escuela como la institución. Tiene que ser una alianza y como alianza las dos partes salen beneficiadas. Deben crearse pues, entornos en que las dos sean protagonistas. Y para ello es muy importante esta reunión que os dije al principio, que es la de establecer quiénes somos y qué podemos ofrecer para poder avanzar juntos. Nos gusta mucho esta frase, que es que Jorge Wagensberg, el creador del Cosmocaixa, dijo que un museo está vivo cuando el visitante tiene más preguntas después de salir que antes de entrar. Y es lo que queremos las dos partes. La escuela quiere que sus alumnos se pregunten, sean creativos, se emocionen con lo que van descubriendo y quieran siempre más. Y la institución pues, ha de estar abierta a nuevos estímulos y perspectivas y otras maneras de hacer. Poder ofrecer aquello que realmente la escuela quiere y le pide que aquel museo o aquella institución pueda darle. Tengo pocos minutitos y quería acabar sobre todo con esta imagen que es del Museo Marítimo, cuando antes de confinarnos pudimos ir a visitarlo con los niños, y esta frase que dice eso, ¿no? Que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Espero que nuestra experiencia, que podéis entrar en la página web de la escuela y poder ver todo lo que cada grupo va analizando y va avanzando, pues que os pueda ayudar a todos y a todas a poder mejorar la educación, ¿no? Que os anime a que las alianzas se pueden establecer, no porque estemos en una ciudad ni mucho menos. Las relaciones con el entorno es vivo y están en la puerta de al lado y son muy ricas para avanzar en esta educación de calidad que queremos. Muchas gracias. He ido rapidito, pero es el tiempo que tenía. Muchas gracias, Elena. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? cómo habéis percibido este proyecto de investigación. Yo quería invitar a Antoni para que también pudiera comentar, ¿no? la intervención y el proyecto que ha comentado Elena. Antoni. Bueno, sí, comentar para, en fin, compartir, no porque tenga que decir algo, porque yo ya me quedaría escuchando y que me explicara más proyectos del centro, ¿no? Yo creo que lo ha sintetizado muy bien en pocos minutos esta idea de compartir, de trabajar conjuntamente. Hay algunos elementos muy interesantes, es decir, no es solo conocer o, digamos, ir a conocer el entorno, sino trabajar con otros entornos. Aquí, por ejemplo, todo el tema del conocimiento experto, con otras profesiones, con gente que puede aportar y conectar muy bien con nuestros niños y niñas, por ejemplo, del ámbito técnico, del ámbito artístico es igual, ¿no? Formas de trabajar, toda la idea del artesano de Richard Sennett, de trabajar el taller, de compartir prácticas, no solo reflexiones o estudios, sino también, digamos, estos elementos de taller, por decirlo así, y luego conocer, compartir,
trabajos y prácticas, y luego está el elemento de intervención, es decir, nosotros somos agentes si los niños y niñas plantean elementos muy juiciosos, muy interesantes. El ejemplo de las placas del callejero me parece muy sugestivo, en el sentido de que explica muy bien estas cosas, ¿no? De que ellos tienen su visión desde su estatura, desde su mundo, desde sus reflexiones sobre ello, ¿no? Y por lo tanto es encontrar la disposición para que esto se pueda hacer. Y finalmente, y no quiero decir nada más, yo creo que también es un tipo de trabajo que hace la institución que permite que muchas familias puedan entender el trabajo que hacemos de un modo diferente, porque a veces, no en el caso seguro de Octavio Paz o los centros pero a veces hay familias que no saben muy bien qué pasa. ¿Qué quiere decir aprender en el aula a hacer ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que esto también no hace falta salir para ello, pero es importante que, digamos, algún elemento positivo de lo que entendemos por proyectos o por este tipo de trabajos tiene que ver también con esta posibilidad que tiene de ser una membrana mucho más fácil de comunicar con las familias, que en realidad, aunque no lo parezca, les interesa mucho más de lo que a veces pensamos lo que están haciendo dentro del aula, ¿no? Y este tipo de trabajo yo creo que conecta muy bien con este tipo de cosas, ¿eh? Perfecto, pues pasamos ahora con Alberto y después nos unimos todos para seguir debatiendo y enriqueciendo toda esta experiencia. Alberto, adelante. Hola, buenas tardes. Bien, yo quería también agradecer a Educaixa que hayáis pensado, ¿no?, que en nuestro centro cuál es nuestra experiencia que podamos compartir, y al igual que los compañeros también proyectaré una diapositiva. Una diapositiva, Sara, a ver si... Creo que ya están. Sí. Vale. Y en este caso nosotros hablaremos un poco de cómo entretejemos, ¿no?, una red con una mirada de 360 grados. Es decir, pero primeramente, ¿dónde estamos? Estamos en Jesús, es una entidad municipal de Tortosa, en Terres de l'Ebre, al sur de Cataluña. Y en esta jornada estamos hablando de liderar con el entorno. Y la verdad es que en este caso nosotros podemos decir que estamos en un entorno inigualable. Estamos entre montaña y mar y con dos parques naturales que invitamos a que vengáis a visitar. Si concretamos un poco más, somos un centro público con alumnado de infantil, de primaria y de secundaria. 2 líneas por nivel y casi 600 alumnos y más de 60 docentes. Nuestro PEC se basa sobre todo en la imagen que estáis viendo en la infografía, significativo y vivencial. Y como dice en uno de los artículos de Antoni Tor, ¿no?, el centro educativo, lo tengo aquí, el centro educativo es un eslabón indispensable para la construcción de una red de confianza, importante esta palabra, confianza, con las familias y el entorno más próximo. Pero estas relaciones con el entorno se han de acompañar y se han de liderar. Durante varios cursos, el equipo directivo hemos considerado que la inclusión y la cohesión eran uno de los ejes principales para poder llevar a cabo esta transformación educativa en el centro, y no solo en el alumnado, sino también por parte de los docentes y de toda la comunidad educativa. A partir de esta cohesión, si podemos pasarla a la siguiente, entremezclando docentes de diferentes etapas educativas, entremezclando proyectos con alumnado de diferentes niveles, entremezclando también a las familias en algunos proyectos de centro y entremezclando a diversas entidades de nuestro entorno más cercano, conseguimos generar como un universo de proyectos clasificados por temáticas que tenéis aquí, y que ahora os facilitaré un poquito en qué consisten. Le dábamos también nosotros, igual que han comentado tanto Elena como Antoni, la importancia de las puertas, ¿no? Las puertas que son para entrar y para salir, y para descubrir y para aprender a partir de todo aquello que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros le decimos que tenemos muchos recursos educativos de kilómetro cero, cercanos, y los tenemos que aprovechar. Tenemos más muchas veces de los que nos pensamos.
Y en este universo participa toda la comunidad educativa, pero como a todos, si podemos pasar al siguiente, aquí son algunas de las acciones, ¿no?, que tenemos con toda la comunidad educativa. Si pasamos, ¿qué es lo que pasó? Llegó la pandemia. La pandemia nos llegó a todos por igual. Todos nos encontramos al mismo tiempo en una situación de emergencia. Es decir, todos nos encontramos en la primera etapa de Kotter, a continuación en la siguiente, para que se pueda producir un cambio en la transformación educativa. Y es aquí cuando todos los equipos directivos hemos tenido que comenzar a jugar una nueva partida con unas nuevas cartas, ¿no? Estas habilidades que tienen que tener los líderes han de favorecer la generación de nuevas alianzas, tener muy clara la visión, como comenta Kotter, empoderar a todas las partes y, al menos al principio, definir unas metas al menos a corto plazo. Todo eso es lo que nosotros como equipo directivo y como líderes, ¿no?, de un equipo humano intentamos hacer. Pero ¿cómo lo hicimos? Necesitábamos intentar salir de esta situación de emergencia, pero necesitábamos hacerlo todos juntos, como estábamos haciendo. Y para ello lo que hicimos en el equipo directivo fue considerar que necesitábamos nuevas comisiones, unas diferentes comisiones que pudieran ayudar a colaborar, que pudieran considerar que eran más oportunas en aquel momento, en aquella situación. Teníamos comisiones digitales, comisiones CAL, comisiones EMPIC, que no vienen al caso en la jornada de hoy, pero la que sí que era importante era una de las comisiones que generamos en aquel mayo del 2020, que era la comisión del entorno y organizativa. En aquellos meses necesitamos algo que nos volviera a permitir estar unidos, en contacto. Y finalmente se decidió que los proyectos del siguiente año irían alrededor de un tema que nos gustaba a todos y cada uno de nosotros, y fue la hora del Principito. Y más concretamente, si podemos pasar, por favor, más concretamente a partir de la frase que se puede ver en pantalla, ¿no? Dice: aquí está mi secreto, es muy sencillo. No se ve bien si no es con el corazón, lo importante es invisible a los ojos. Y aquí, en aquel momento pandémico, la importancia de las emociones en el aprendizaje hicieron resurgir este tema que iríamos trabajando durante todo el curso siguiente. A continuación, lo que hicimos intentar es proponer un liderazgo totalmente distribuido e invitacional para todos los docentes. Estábamos encerrados en casa y teníamos la necesidad de relacionarnos con nuestro entorno, precisamente. Propusimos que, a partir de los diferentes contactos que cualquiera de nosotros tuviéramos con las diferentes entidades de nuestro entorno, propusieran acciones puntuales y colaboraciones para poder desarrollarlas a partir del centro. Es decir, los 60 docentes del centro fuimos como 60 cuerdas que nos fuimos lanzando hacia el exterior en busca de nuevas alianzas, y así lo hicimos. Se establecieron unas primeras tomas de contacto y nos comunicaban a nosotros, al equipo directivo, cuáles eran estas posibles entidades colaboradoras y una primera propuesta inicial de intervención. Cuando las tuvimos todas, las compartimos con todo el claustro y se establecieron reuniones virtuales de cada una de las propuestas en las que voluntariamente, y esto es importante, cada uno podía conectarse o no en función de cuáles eran sus intereses personales como docente o personales. Cada responsable de la acción, como middle leaders, y con un miembro del equipo directivo, fueron dirigiendo y gestionando las diferentes reuniones organizativas. En la siguiente imagen podéis ver cómo esta red de 60 hilos que empezamos a tejer, se fue entremezclando de nuevo entre sí con nuestro entorno más cercano y acabó llenándose con unas acciones mucho más concretas. En la siguiente podremos ver las diferentes entidades con las que colaboramos y decir que antes comentábamos la importancia de las puertas, pero ahora, en el momento de la pandemia, nosotros lo que hicimos fue abrir las ventanas de nuestros ordenadores para
para proponer acciones con nuestro entorno más cercano y viceversa, para que el entorno entrara a nuestro centro también a partir de estas ventanas digitales. Algunas de estas acciones, para poner casos concretos, pueden ser la visita al campo de aviación de La Sénia, que es una localidad aquí vecina, un aeropuerto de la Guerra Civil con aviones, que lo relacionamos en un proyecto de primaria con el aviador, ¿no?, del Principito. El GEPEC es un grupo de estudio y protección de ecosistemas aquí en Cataluña que trabajó una propuesta de naturalización de patios más verdes, más pedagógicos, y que finalmente, siguiendo con el entorno, fue una de las propuestas de los presupuestos participativos municipales y que después todo el pueblo votó y ahora mismo estamos en esta fase de implementación final, ¿vale? El Tren de las Estrellas, que es una obra de teatro que da continuidad a la obra del Principito y que contamos con la colaboración de profesionales de la Escuela Municipal de Teatro y de la Escuela de Danza de Tortosa. La estamos haciendo también, estamos en ello. O por último, un proyecto artístico de un artista de aquí de Terres de l'Ebre, Lara Gombau, que nos cedió la imagen, esta imagen de la tejedora que veis a continuación, que la vimos casualmente en uno de los edificios de una localidad aquí al lado, nos gustó mucho. Le pedimos que si podíamos utilizarla, nos la cedió gustosamente y finalmente establecimos también una colaboración con esta artista, de manera que al principio del curso 2021 empezamos haciendo un gran mural donde cada alumno expresaba sus sentimientos, ¿no?, a partir de la pintura, y alrededor de 2 imágenes, que es la siguiente imagen que podemos ver, y que en blanco y negro la hizo la propia autora, y el resto de alumnos del centro pintamos a partir de lo que sentíamos el fondo, este fondo que podéis ver aquí. Con esta imagen acabo la presentación y recordar que efectivamente lo importante es invisible a la vista y que un liderazgo distribuido favorece mucho más el aprendizaje de toda la comunidad educativa. La importancia como líderes, ¿no?, de un equipo humano de tejer redes con nuestro entorno, pero sobre todo para poder seguir aprendiendo juntos y juntas de lo que tenemos al lado nuestro. Muchas gracias, creo que me he pasado un pelín, pero bueno, esto era lo que queríamos compartir con vosotros como ejemplo, uno de los ejemplos. Muchas gracias, Alberto. Antoni. Sí, bueno, yo creo que, bueno, y ha habido una pregunta también en el chat, yo creo que tiene que ver también con esto, digamos, a partir de la intervención de Elena, no sé cómo decirlo, no es solo perspicacia, es la capacidad del centro para interpretar o para entender qué entorno tenemos y hacer aquellas cosas, actividades, proyectos que generen pues, beneficios para todo el mundo, para el aprendizaje primero, pero después para el bienestar y el crecimiento de la cultura de todo el mundo, que sean posibles, que sean sostenibles, ¿no? Porque me parece que dice, vamos un poco a veces un poco alocados intentando a ver qué cosas hacemos. Bueno, yo creo que es muy interesante porque son 2 contextos diferentes, de primaria, secundaria, una zona pues urbana en Barcelona y en este caso pues en las Terres de l'Ebre y por lo tanto yo creo que es esta capacidad de leer, ¿no?, qué entorno tenemos y qué posibilidades para que esto pueda ser útil para todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto es un elemento interesante y como decía Elena, me parece, no depende que estemos en un contexto de ciudad que tiene sus museos, no, podemos hacerlo en las zonas rurales y hay muchos ejemplos. En el caso de lo que nos ha planteado Alberto, pues va en esta dirección, es decir, que vamos a concitar complicidades, alianzas otra vez, ¿no?, y para construir algo que valga la pena para el aprendizaje en general. Y en los 2 casos también partís de un punto concreto, ¿no? En el caso de Elena partís de un concepto temático cada año, ¿no? Este año el de la cocina, si no recuerdo mal, y vosotros, Alberto, también partís en este caso, del Petit Príncep, ¿no? También de una frase concreta. Esto os ayuda también a dar sentido, a crear un hilo conductor en este proyecto, entiendo, ¿no? Que también lo comentaban en el chat, ¿no? La importancia de tener este punto de partida que oriente y que guíe. Alberto.
A nosotros sí que lo estamos haciendo desde hace 3 cursos y sí que nos ayuda como línea de centro y alrededor del cual los diferentes proyectos van dando vueltas. Es decir, cuando todo se puede, cuando es tan abierto, entonces nada se define. Y consideramos que al establecer una pequeña línea, luego ya se puede ir trabajando alrededor de estos temas y van surgiendo muchas más ideas. Y de hecho es increíble la capacidad que tenemos para poder relacionar lo que queremos hacer, cómo ayudar al aprendizaje del alumnado o el nuestro propio también, como docentes o como familias, alrededor de un tema que ayuda, que favorece este aprendizaje de todos al final. Es buscar un hilo conductor. Esto creo que es muy importante. Y creo que en el Octavio Paz también Sí. lo mismo, ¿no? Sí, nosotros ya desde que elegimos el tema buscamos qué instituciones o qué entidades pueden ayudarnos desde diferentes lenguajes, desde el ámbito social, el ámbito natural, el ámbito matemático, lo que haga falta alrededor de aquel tema. Y ya desde septiembre recibimos formación los maestros de estas instituciones para poder conocer qué nos pueden aportar y también que nos conozcan ellos para qué es lo que quieren, qué podemos pedirles y qué nos pueden ofrecer. Y a partir de entonces, una vez al mes, nos juntamos, hacemos formación con los maestros, con las instituciones, para poder recibir este input. Y luego los niños que quieran seguir investigando hacia un reto, pues ya van a la cosa concreta, al tema concreto que quieren trabajar. Muy bien, ahora si os parece, vamos a ver los resultados de oportunidades, a ver si podemos ver las respuestas que nos han dado, para poder comentar también. Las veo muy pequeñas y no puedo leerlas. ¿Vosotros podéis leerlas, Antoni, Alberto, Elena? No, igual. A ver. No sé si tenemos manera de poderlas ampliar. Si no, las podemos intuir. A ver, un momento. Perdonadnos. A ver. Ahora las veo. Ya lo tengo. Perdonad. A ver, aquí está las oportunidades, os las leo. Pone mejorar aprendizajes, pone hacer intercambios, enriquecimiento, coaprendizaje, reflexionar, fortalecer las relaciones, mejorar la implicación. Entiendo que de alumnos, de familias, de docentes incluso, supongo, retroalimentarnos. Supongo que también hay esta parte de reflexionar y de evaluar en los propios centros a partir de las relaciones con el exterior. Conocimiento, adaptarse a los cambios. ¿Qué pensáis? ¿Hay algún aspecto que os llame más la atención o aprendizajes funcionales ahora parece mucho más grande? ¿Hay alguna oportunidad que vosotros creéis que es la más importante que ofrece trabajar de este modo? Yo, si queréis, esta realidad que entra a la escuela, que ellos mismos ven a partir de estos expertos. Por ejemplo, el año que estuvimos haciendo el tema del cine, vinieron directores de fotografía, montadores, maquilladores, peluqueros, en conocer todos los oficios que tenía alrededor de una película. Eso a todos, a mí la primera aprendí un montón, pero los niños igual conocieron a aquellos expertos que les podían ayudar delante del reto que tenían. Y que de otro modo sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil, o acabarías con los temas de clasificación de películas o 4 cosas más. ¿Queréis destacar algo, Alberto o Antoni? Yo también eso es destacar el valorar, ¿no? El descubrir, ¿no? Descubrir y valorar todo aquello que tenemos tan cerca y que a lo mejor no lo sabemos. Cuando abrimos las puertas a las familias, tenemos expertos que igual, si no les preguntamos nosotros como equipo directivo, igual no lo sabemos. Y no hace falta irse a buscar algún experto a cualquier otra ciudad lejana. Es que nuestras familias ya son expertas. Podemos aprovechar qué es lo que tenemos con nuestros propios recursos, muy kilómetro cero. Muy bien, si os parece, ahora vamos a lanzar otra pregunta, porque
hemos hablado de oportunidades. Antonio en el inicio también hablaba, ¿no?, de que esto no es fácil, ¿no?, de que relacionarnos con el entorno, relacionarnos con las familias, con entidades, no es una tarea fácil, ¿no? Entonces, vamos a preguntar, podéis utilizar también este QR que aparece en pantalla para exponer cuáles creéis los desafíos que se os plantean a vosotros si quisierais implementar un trabajo parecido en vuestro centro, ¿no? Para que también nos puedan dar la opinión que seguramente pues Alberto, Elena, también Antonio desde su experiencia acompañando a centros, centros que se habrán encontrado con las mismas dificultades y a ver también si nos pueden dar pues alguna solución, cómo ellos lo han afrontado, ¿no? Os lo dejamos aquí para que lo vayáis completando. Para vosotros, ¿cuál es la mayor dificultad de este trabajo o el mayor reto, si queremos decirlo de otro modo? A ver, en principio lo he dicho antes, que es explicar por qué quieres esa alianza. No coger el librito de posibilidades o del servicio educativo de un museo, te plantea, te lo envía a la escuela y te dice, nosotros os ofrecemos todas estas actividades. Te pueden cuadrar con el tema que estás haciendo, pero que si no son actividades que decimos pues muy puntuales, que a lo mejor no tienen importancia con todo lo que estás trabajando, sino pues que a aquel maestro le gusta aquel tema y lo lleva a la escuela. No, nosotros alrededor del tema hablas con el museo, hablas con la institución y le dices realmente qué es lo que quieres. Y te lo agradece el servicio educativo del museo. La dirección del museo también te lo agradece porque dice, queremos saber qué es lo que necesitáis para luego nosotros pues llevarlo a cabo. Entonces, esa aplicabilidad también para ellos y ese aprendizaje compartido es muy rico. Y quizás sí que es mucho tiempo, supone un trabajo extra de que tienes que ir a todas estas instituciones a explicar tu proyecto y qué es lo que quieres. Pero el resultado es muy positivo, o sea que vale la pena. Y el gran reto entiendo que también debe ser llegar a saber qué es lo que realmente queréis, ¿no? Tener este Exacto. propósito muy claro para transmitirlo bien. Porque, también, sí. Para que facilitar el trabajo. Vamos a ver si vemos... Sí, perdón, que digo que de momento la gente se anima, incluso hay instituciones que nos vienen a buscar, diciendo, ¿podemos ofreceros algo de lo que tenemos nosotros? ¿Podéis aprovechar? Y eso es muy bueno. Vamos a ver si vemos las dificultades, los desafíos que nos han comentado. Aquí hay un tema de tiempo, antes lo comentaba Antonio, el tiempo, los espacios para hacer posible estas experiencias. Aquí nos ponen falta de cultura colaborativa, no continuidad del alumnado, resistencia de profesorado. ¿Qué diríais a estas dificultades o a estos desafíos? Antonio, por ejemplo. Bueno, yo creo que son muy lógicos, es decir, que yo creo que es importante, ¿no? Por esto he insistido un poquito para no plantear esta cuestión como que todo es muy bonito y digamos y que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, y yo creo que es importante analizar la configuración de los claustros, la capacidad, empezar por pequeñas cosas, a lo mejor puede plantearlo en un cierto centro, puede hacerlo un ciclo, no necesariamente infantil, puede ser ciclo superior. Es decir, yo creo que analizar los elementos que pueden ser en cierto momento pues obstáculos, a veces son resistencias muy duras sobre las que no puedes hacer mucho más, pero a veces son obstáculos que se pueden trabajar con esta idea que decía de proyecto, ¿no? Desde la escuela que se plantea hacer algo y por lo tanto, digamos, no dejarlo solo en estos elementos de voluntariedad que a veces son necesarios sin duda, pero que vale la pena construirlo como proyecto, por lo tanto, asumir compromisos y establecer procesos y pautas y etapas, etcétera, ¿no? Yo creo que es necesario encontrar un equilibrio entre identidad del centro, una cierta autoestima, un cierto poder para hacer cosas y unos ciertos recursos, ¿no? Y en todo caso, aquí sí que se tiene que plantear este papel que discutíamos antes de empezar, si era el jefe de estudios o la dirección, de una capacidad para entender las posiciones de la gente, ¿no? Y efectivamente, esto ahora me parece que aparecía en el chat, hay situaciones en que los cambios en el claustro de profesorado pues hacen muy difícil
dar continuidad a proyectos interesantes. También es verdad que hay claustros que no se mueven ni por asomo y que siempre son los mismos, o sea que, pero sí que es verdad que una cierta continuidad, o bien también, como planteaba de forma muy sucinta en la exposición, plantear esta cuestión de la gente que llega y de la gente, plantearlo también como tema de centro para acompañar a los maestros noveles en el centro, no noveles de profesión, pero para que puedan entender rápido o entender bien, más que rápido, pues qué tipo de centro y contexto pues están, ¿no? Y yo creo que si tienen bagaje, digamos, enseguida se ve porque conocen a los niños y sus alumnos y alumnas, pero también tenerlo como elemento de reflexión. Por esto decía que, y aquí sí, el comprar, en el sentido figurado, comprar tiempo, planteárselo como un tema de dirección de liderazgo, la idea de tener tiempos, es decir, juntamos gente, hacemos sesiones de taller que nos permite aprovechar media hora para reunirnos un pequeño grupo que estamos montando no sé qué. Yo creo que esta idea de una escuela que tiene más móvil desde el punto de vista horario, yo creo que es vital para proyectos mayores, digamos, ¿no? Muy bien. Pues ahora sí Alberto, ¿querías comentar? Y no, apuntar solamente que yo también pienso que es importantísimo cuando alguien se incorpora nuevo al centro, un buen punto de liderazgo por parte del equipo directivo, no solamente por ellos, sino por todo el claustro, es realizar una muy buena acogida, una muy buena información. Intentar incluir desde el principio a todo aquel o aquella que se incorpore y además escuchar, una escucha muy activa para ver cuáles son estos puntos fuertes o estas oportunidades que este docente se acaba de incorporar, intentar incorporarlos de alguna manera en estos proyectos, para intentar que sea suyo también, desde el primer momento, que forme parte de estos proyectos. Y si hablamos de liderazgo, así más en términos ya no solo de los de acogida, ¿no? Cuando habéis hablado de estos proyectos que realmente implican unos procesos, implican, me imagino, una organización muy concreta para hacer que esto sea posible, implica que el claustro trabaje de un modo colaborativo, ¿no? Que a veces se da por hecho, ¿no? Pero aquí hay un trabajo de liderazgo que entiendo que si no se hace imposible que salgan proyectos adelante de esta forma, ¿no? Y también para cerrar, ¿no? Hablando de las características del liderazgo para que sea posible llevar a cabo proyectos así, aparte de la escucha activa que decía, es que ¿cómo concluirías, ¿no? De qué tipo de liderazgo puede hacer posible que todo esto salga adelante. Elena. Sí, a ver, yo creo que las relaciones que se puedan establecer con el entorno ayudan mucho para que en el trabajo por proyectos o incluso en el proyecto de la escuela, la formación que recibimos los maestros llega el momento que es necesaria y la ves, es que es eso, necesaria para poder avanzar. Luego el acompañamiento es básico, tanto desde la acogida y luego durante todo el curso. Por eso esa formación que recibimos, por ejemplo, nosotros los miércoles por la tarde que nos quedamos, ahora se acaban de ir ahora los maestros, que te hace entender el proyecto, ver qué dudas tienes, ver cómo entre todos nos ayudamos, que no estás solo. No estás solo delante de algo que no conoces del todo, que has llegado nuevo, ¿no? El liderazgo totalmente distribuido, todo el mundo hay que, como decía Alberto, es muy importante ver qué talento o qué potencial puede aportar cada uno de nosotros y buscarle su lugar para que se pueda desarrollar. Eso es básico. Y luego el compartir, conocer, abrirse las puertas y que todo una codocencia real. El que nos organicemos, de que todos nos ayudemos y que todas las dudas las podamos compartir y ayudarnos a encontrar solución. Alberto, ¿quieres añadir algún aspecto también? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Elena y yo creo que también un factor importante dentro de lo que es el liderazgo pienso que es saber detectar, ¿no? No solamente escuchar lo que se dice, sino todo aquello que no se dice con las palabras, sino saber qué hay más allá cuando alguien se te está expresando algo. Detectar cuáles son los puntos fuertes de cada uno de nosotros, los que tenemos a nuestro alrededor,
y saber invitar a estas personas a que puedan desarrollar estas inquietudes y estas fortalezas que tiene cada uno de ellos en una misma línea de centro. Muy bien. Sí, yo quería, si tengo un minuto, no. Por supuesto. No, yo creo que hay una cuestión aquí de fondo, que ahora no tenemos tiempo, pero yo creo que una dirección de un centro, y no queda limitado al director o directora, sino que jefatura de estudios, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene, digamos, como una doble dependencia, ¿no? Tiene que sentirse como parte importante en lo que es, digamos, las referencias del territorio y de la comunidad. No es el delegado, digamos, administrativo. No digo que no lo sea, pero además se debe también a su entorno. Y por lo tanto aquí hay un perfil de lo que es la dirección de centros que se tiene que trabajar en esta dirección, ¿no? Y luego hay diferentes escalas aquí, porque, por ejemplo, organizar bien las reuniones con los padres y madres, que sean placenteras, que sean interesantes, ¿no? El tema de discutir juntos el tema de las tutorías, que no es fácil, cada etapa tiene su miga, ¿no? Y todo el tema delicado, y que queda en el ámbito quizá privado, pero que hay maestras, por ejemplo, que tienen relaciones, digamos, informales con padres y madres y que hablan con ellos a la entrada, a la salida, que se encuentran. Y yo creo que hay aquí unos elementos interesantes que se tendrían que tener en cuenta también para construir estos elementos de comunidad, ¿no? Por tanto, el tema de relación informal, el tema de las tareas que tienen los tutores, el tema de qué espacios hay de relación. Yo creo que esto, digamos, no complementa, es que es sustancial también a este liderazgo que va más allá de las competencias administrativas de una dirección de centro. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos acabar. Yo creo que es un poco la frase que creo que exponía Elena, ¿no? De que un museo, la idea es que salgas con más preguntas con las que entras. Creo que con este debate y con estas exposiciones ahora tenemos más preguntas, pero creo que también puede ser una buena oportunidad para poder reflexionar en los centros educativos, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando. Nada, muchas gracias, Antoni, muchas gracias, Alberto, muchas gracias Elena. Y muchas gracias también a los que nos habéis estado siguiendo. Y nos vemos en el próximo Education Talks.